Ya, ahí está el trabajito. Entonces, el día de hoy vamos a seguir viendo acerca de las ramas de la biología. Ya, mira. Habíamos visto ya, la biología es la rama que se encarga pues del estudio, o es la ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos. Etimológicamente se puede decir que es la ciencia que se encarga del estudio de la vida. Existen formas de vida sorprendentes, caprichosas, y que si nosotros estudiáramos en cualquier parte del mundo, podríamos describir un ejemplar. Una de las especies más hermosas que nosotros tenemos, por ejemplo, es el gallito de las rocas, que es el ave nacional del Perú. Acá nos menciona una águila en Estados Unidos, pero nosotros podríamos mencionar nuestro gallito de las rocas, o si no, la flor de la cantuta, que es el emblema nacional en botánica. Entonces, a donde nosotros vayamos, va a haber una especie que va a sorprender todos nuestros sentidos por su hermosura. Ahora, la biología tiene muchas ramas, es decir, se divide en otras ciencias. Las ramas que nacen de la biología son ciencias auxiliares. Se agrupa según la materia estudiada y de acuerdo con el ser vivo que se estudia. Dentro de ella podemos ver, según la materia que vamos a estudiar. Por ejemplo, podemos observar la morfología. Acá nos vamos. La morfología. Estudia la forma de los seres vivos. La morfología estudia la forma de los seres vivos. Las diferentes estructuras que los constituyen. La fisiología estudia las funciones que van a cumplir los seres vivos. Habíamos dicho que las funciones de los seres vivos son la nutrición, es decir, la ingestión de alimentos, la relación. Todo ser vivo se relaciona. Ningún ser vivo vive aislado. Algunos se relacionan con individuos de su misma especie con la finalidad de multiplicar su progenie, o se relaciona con individuos de especies diferentes. Pero todos nos relacionamos. Y la otra función del ser vivo es la reproducción. El fin principal de la reproducción es perpetuar la especie a través del tiempo. La genética es la rama de la biología que estudia la herencia. Y cuando estudia la herencia, estudia todos aquellos genes que se transmiten de generación en generación, y debemos tener en cuenta que dentro de esos genes podemos transmitir, podemos heredar cosas positivas, pero también cosas negativas, enfermedades, por ejemplo. La evolución es la rama de la biología que va a estudiar a un ser vivo a través del transcurso del tiempo. Yo les decía en un momento que nosotros todos habíamos devenido de un mismo ancestro común. La ecología es la rama de la biología que va a estudiar al ser vivo en relación con el medio donde vive. Aquí se menciona una de las ramas que más destaca en la actualidad y que habíamos conversado. Es la genética. La genética es una ciencia que se basa en la selección artificial, la ingeniería genética y la biotecnología. Como ciencia arranca con trabajos de Georg Mendel, de Gregor Mendel. Gregorio Mendel, chicos, es considerado el padre de la genética. Él fue un monje, pero también al mismo tiempo él fue un matemático. Vivía en una casa de retiro, pero su afición por la genética era tanto, y la capacidad que tenía, por el conocimiento que tenía en matemática, él se planteó un trabajo. Estamos hablando de hacia 1800, donde la ciencia no había avanzado. Él decide trabajar con guisantes, lo que para nosotros vienen a ser las plantas de las alverjitas. Y él
observa que en su jardín habían dos tipos de guisantes. Uno que tenía flor amarilla y otro que tenía flor verde. Él decide hacer un estudio profundo de estos guisantes y llega a la conclusión de que la flor verde era un color que constantemente aparecía dentro de sus cosechas de guisantes. Pero la flor verde en algunas oportunidades. Y él decide estudiar por qué la flor amarilla se repetía y por qué la flor verde no. Hizo muchos cruces, cruzó plantas de flores amarillas con verdes, amarillas con amarillas, verdes. Hizo muchos estudios desde el punto de vista estadístico. Y él llegó a la conclusión que las amarillas resistían todo factor del medio ambiente, por lo tanto les llamó dominantes. Y las verdes no aparecían frecuentemente y los llamó recesivos. Él describe en su teoría de 1800 que habían genes dominantes que se iban a presentar en toda la población, pero había genes recesivos que solo se presentaban en algunos grupos de población. Eso termina en dominancia y recesividad. Por ejemplo, en la población peruana, los genes dominantes son la piel trigueña, tamaño pequeño, el cabello lacio. Y los genes recesivos en la población peruana sería tez blanca, cabello rizado, ojos celestes. ¿Por qué MI se atreve a decir eso? Porque son genes que se presentan en mayor y en menor proporción. Entonces él queda ahí. Hay un no sé qué dentro de cada una de las células que hace que unos se repitan y otros no. Él da un gran paso, pero no puede explicar qué cosa hay dentro de la célula que permite que unos se presenten y otros no. Estamos hablando de 1884. En 1952, Watson y Crick describe la famosa molécula de ADN y ARN, lo describe desde el punto de vista químico. Y ahí ellos dicen que dentro de nuestras células existen unas moléculas que son encargadas de la transmisión de la herencia. Después del aporte hecho por Gregorio Mendel y la contribución de Watson y Crick más adelante, se da a conocer las bases de la teoría de la genética moderna. Entonces, por eso Gregorio Mendel es considerado el padre de la genética. Ahora, cuando hablamos de genética, podemos hablar de la estatura, del color de nuestros ojos, si nuestro cabello es lacio o ondulado, si nuestra sangre es A positivo, A negativo o universal. A través de la genética podemos estudiar la hemofilia, que es una enfermedad que tiene que ver con la coagulación sanguínea, el síndrome de Down que estaba comentando, el enanismo, en esos casos de enanos de tallas muy pequeñas y de caras muy adultas, y el daltonismo, que es una enfermedad que tiene que ver con la identificación de colores. Los daltónicos solamente ven la variedad de rojo y verde. Entonces, la genética era una de las ramas de la biología más importantes, sobre todo en este tiempo. Ahora, pero la biología sigue siendo amplia. Y de acuerdo a ella vamos a estudiar, por ejemplo, de acuerdo al tipo de organismo que estudia. La microbiología, micro viene de pequeño. Entonces, cuando hablamos de microbiología, vamos a hablar de organismos muy pequeños. Aquí el prefijo casi nos lleva a pensar a qué se está refiriendo. La bacteriología estudiará las bacterias. La micología estudia los hongos. La virología estudia los virus. Y es excelente que ahora está limitando nuestras vidas, por si acaso. Un virus no es un ser vivo. Un virus está en el eslabón entre ser inerte y ser vivo. El virus, para poder expresarse, necesita invadir a una célula. Lo invade, toma su núcleo y expresa todo su contenido de patogenicidad. Ahora, un virus por sí solo no podría causar
tal estrago como esta enfermedad. Necesita invadir una célula de nuestro cuerpo. Y generalmente estos virus se especializan en los tipos de célula que van a invadir. Otra característica de este ente es que es un ente mutante. Constantemente está cambiando, por eso es que ahora vemos la cepa de Wuhan, la cepa de Beijing, la brasilera, es decir, la variante brasilera, la variante tal, por eso su carácter mutante. Y muchas veces ese carácter mutante lo hace más patógeno. O en alguna oportunidad, cuando ya está controlado, esto se hace menos y menos patógeno hasta que empieza a convivir con la especie. Y luego la protozoología estudiará a los protozoarios. La botánica, tú sabes, es la rama de la biología que estudia las plantas, pero dentro de las plantas hay una variedad de especies. Por ejemplo, la ficología, las algas, la briología, los musgos, la pteridología estudia a los helechos, la carcinología estudia los frutos y la palinología estudia a los granos de polen. Entonces, todo esto también es un mundo. Tú sabes por cultura general que la zoología estudia los animales, pero hay una variedad de animales y lo que te elegieron. El mintología estudia los gusanos, y entomología los insectos, malacología los moluscos, ictiología los peces, anfibiología los anfibios, herpetología los reptiles, ornitología las aves y mastozoología a los mamíferos. Esto tú tienes que memorizarlo. Estas ramas yo muchas veces he visto como parte de RB, por ejemplo. Hay preguntas de admisión donde consideran estas ramas y por cultura general debemos memorizar. ¿Ya? Entonces, estas son entre las ramas, pero hay otros que de acuerdo al nivel de estudio puede ser, por ejemplo, la biología molecular estudiará las moléculas o la bioquímica, por ejemplo. Esto también puede llamarse bioquímica. La biología celular estudia las células, que es la unidad fundamental de la vida. Luego viene la histología, que es el estudio de los tejidos. La organología, que es el estudio de los órganos vegetales. Y la biología de los organismos. Este dibujito que nosotros vemos acá nos describe la organización estructural de los seres vivos. ¿Cómo está constituido? Célula, la reunión de células, tejidos, la reunión de tejidos, órganos, la reunión de órganos, sistemas, y la reunión de sistemas, un organismo. ¿Ya? Entonces, toda esta descripción que yo te he dado acá es una descripción de las múltiples ramas que tiene la biología y que tiene un amplio campo de estudio que se ha ido especializando. ¿Ya? En esta gráfica, bueno, acá nos dice otras ramas, la bioquímica, la biofísica, la bioética, la biogeografía, la paleontología, la geografía, un poco que habíamos visto en el video que hemos compartido. Y aquí ya para recordar, la botánica estudia las plantas y la zoología estudia los animales. Eso ya debe quedar claro en nosotros. Ahora, cuando nosotros hablábamos de ciencia, siempre hay uno que va a sobresalir sobre todo. Y a ese que sobresale sobre el conocimiento de determinadas ciencias se le conoce como padre. La biología tiene muchos padres. En sí, el padre de la biología desde la antigüedad es Aristóteles, pero cada una de las ramas tiene un padre. Por ejemplo, mira, el padre de la genética es Gregorio Mendel, o Gregor Mendel, el que ha trabajado con las arvejitas o los guisantes. El padre de la evolución es Carlos Darwin. Carlos Darwin dice que estudió Derecho, chicos, y estudió 5 años. Pero dice que a él le apasionaba mucho el mundo de los animales. Una vez terminado su estudio de Derecho, él decide viajar por el mundo y viaja en un velero durante 5 años. Y durante esos 5 años empieza a estudiar todas las formas de vida. Y es ahí donde él describe que todos provenimos de un ancestro común y que la naturaleza selecciona al más fuerte. La teoría de la evolución de él dice esto: el origen de las especies por selección natural.
Y esa teoría de Carlos Darwin se cumple hoy en nuestros días. ¿Quiénes van a sobrevivir a la pandemia? Los individuos más aptos. ¿Y quiénes son los individuos más aptos en la actualidad? Los saludables. Aquellos que tienen una enfermedad predispuesta, por ejemplo, a la obesidad, a la diabetes o alguna enfermedad, tienen mucha más posibilidad de extinguirse en estos tiempos. Entonces, Carlos Darwin dice, la naturaleza selecciona a los seres vivos a través del tiempo. Y él habla pues de su teoría de selección natural. Luego, Louis Pasteur es padre de la microbiología. Él va a estudiar a los microorganismos que constituyen a los seres vivos. Y ahí viene, por ejemplo, bebida pasteurizada, que quiere decir bebida libre de microorganismos. Eso para recordar a Louis Pasteur. Y el padre de la biología por eminencia, aquí está pues Aristóteles, ¿ya? Y eso tú lo tienes que recordar. Y el de la taxonomía o clasificación es Carlos Linneo. Cada uno de ellos tiene una historia que a través del desarrollo del curso yo te iré contando. Entonces, esta era un poco la historia de la biología y sus ramas, que si bien es cierto, no tienes que memorizar todo, pero sí tienes que saber lo fundamental, ¿ya? Entonces, eso era lo que yo quería compartir con ustedes respecto a la teoría. Pero ahora nosotros vamos a hacer la parte práctica, ¿ya? A ver, voy a salir de aquí.